También lo que va a abarcar es el pasaje por algunos de los conceptos principales de los autores que vamos a ver en las clases subsiguientes. Autores como Stephen Robbins, John Amat y José Luis Pungitore. Denme un segundo, por favor.
Bueno, acá estamos otra vez. Vi que hay algunas personas más se incorporaron ahora. Bien, somos 17 entonces. Bueno, como les decía, la clase de hoy, buenas tardes a quienes se incorporaron. La clase de hoy se trata de una presentación del módulo 2 de PICO, es decir, el que corresponde a control organizacional. Vamos a trabajar sobre el concepto del control más allá de las definiciones y vamos a hacer un repaso sobre algunos de los conceptos principales que ustedes después deberían identificar en la lectura. La lectura de los autores que son Stephen Robbins, Joan Amat, José Luis Pungitore, Klein, ¿sí? Eso sería más que nada lo que se refiere al control organizacional en general y al control interno en particular. Y ya después nos adentraríamos en la parte contable, la parte teórica contable. Es algo muy, muy conceptual. No vamos a hacer ejercicios de contabilidad, pero sí vamos a aprender algunas lógicas de la contabilidad para poder identificar distintos componentes, distintas variables que necesitaremos en la fórmula de lo que denominamos ratios económicos financieros. Entonces, esa herramienta, esos ratios, a nosotros nos ayudan para interpretar el estado precisamente económico financiero de una organización. Y hacia el final, entonces, del módulo 2, nos quedaría por ver la otra cara del análisis, podríamos decir, cuanticualitativo, ¿no? Que es el tablero de comando o el cuadro de mando integral. Sería la parte más soft o más integradora de lo soft y lo hard respecto de lo que son los ratios económicos financieros. Esos ratios, esos indicadores de los que le hablaba, son netamente cuantitativos. En cambio, el cuadro de mando integral le agrega a esta información específicamente numérica o monetaria, podría decirse, le agrega el valor de lo cualitativo. Es mucho más amplio y por eso se llama cuadro de mando integral. Bien, entonces eso sería un poco la línea o el eje temático que vamos a ir siguiendo de ahora en más. Vamos a lo que hoy nos ocupa. El control. Me gustaría que ustedes compartan conmigo qué entienden por control. ¿Qué es el control y a qué existe el control? Así que los escucho. Como que se me ocurre control como controlar algo, pero es como muy... es como... Sí, no sé. Controlar algo se me ocurre. Es fácil lo que estoy diciendo, pero... Como una forma capaz de asegurarse que lo que uno está haciendo de alguna forma está haciéndose bien. O sea, se me viene a la mente el control de calidad, o sea, relacionado a una organización, se me viene con eso, que uno de los fines es eso, es garantizar de alguna forma que se esté haciendo bien. Bien, ¿qué más? Sí, controlar sería evaluar las decisiones tomadas. Bien, ¿qué más? La forma para medir en qué medida se está siguiendo ese arco direccional que proponen algunos autores con respecto a la planificación, ¿no? Si se está desviando mucho de lo que se planificó. Uy, creo que ahí lo perdimos a Luis. Sí, se escucha entrecortado. Pero bien, él estaba hablando del arco direccional, de algunas metas, de objetivos que se propuso la organización. Entonces ya tenemos cierta definición de algunos estándares, ¿no? Comparamos
lo esperado con lo real. Bien, sí, está bien. Muy bien. ¿Qué más? Es eso, es vigilar, es evaluar y corregir, ¿no? Principalmente para ver si uno continúa con los objetivos o los propósitos que quiere la organización, ¿no? Ya sea que son propósitos objetivos a corto plazo o son las misiones y demás de la organización en sí. Ok. Sí, también está muy bien. Julieta comenta que piensa en el control como una forma de mantener el orden. También, sí, es válido. ¿Qué más? ¿Qué más tienen en mente cuando piensan en control? O pasemos, sí, te escucho. No, se me vino la idea, no sé si está bien, pero se me viene la idea de que también puede estar un poco relacionado con la jerarquía, ¿no? De quien tiene el control y eso, eso, como que no sé, lo relaciono con la jerarquía también, en un cierto punto. Está bien, sí, también tiene que ver con las jerarquías. Y la otra parte de la pregunta apuntaba a ¿para qué controlamos? Está bien, ya plantearon algunas ideas de qué es el control, pero ¿para qué se controla? Una vez que identificamos el resultado de ese control, ¿qué es lo que se hace? Y se determina qué también se está de los objetivos, ¿no? O de la planificación que se hizo. O sea, si está encaminado, se sigue igual, y si no, se verá evaluar si se corrigió o no. Supongo que también va a depender de la planificación que se haga y todo lo que tenga en la organización, ¿no? Algunos supongo que lo deben modificar y otros no, dependiendo de cuestiones. Bien. El factor común en las distintas explicaciones que dieron sobre el control fue la idea de vigilar, ¿no? De alguien que supervisa una tarea o un procedimiento con la finalidad de asegurar, garantizar el buen funcionamiento del procedimiento, ya sea operativo, administrativo. Esas fueron algunas de las expresiones. Y en el caso de encontrar algún desvío, creo que Luis mencionó la palabra desvío, corregir. Entonces está la idea de supervisar en función de los estándares y lo real para detectar desvíos y decidir, ¿no? Para cómo realizar entonces las correcciones necesarias o dejarlo como está, porque también una compañera mencionó esta posibilidad de, según cuáles sean los recursos con los que cuenta una organización, podrá corregir o no, o sea, depende de lo que haya que modificar, el cambio que haya que generar para efectuar la corrección. Bien. Robbins, al respecto, habla de distintas soluciones que podría haber, ¿no? Es decir, vos podrías cambiar, buscar la forma de alcanzar el objetivo que te planteaste o modificar el estándar, es decir, modificar en cierta forma el objetivo, lo que se espera de tu performance como organización. Analizar, continuar analizando minuciosamente el por qué el estándar, o por qué estamos tan lejos del estándar, o por qué nos pasamos del estándar, porque también podría ser que estemos mucho mejor de lo que se esperaba en cualquiera de los procedimientos operativos o administrativos. De cualquier forma, habría entonces que revisar el estándar y los objetivos. Evaluar si ese nivel de desempeño es conveniente, porque también habría que considerar a qué ritmo se está trabajando o de qué manera se está trabajando
en el aspecto cualitativo más allá de lo cuantitativo. Es decir, sí, en los números estamos muy bien, estamos por sobre el estándar, pero venimos trabajando a un ritmo que es insostenible. Entonces, a mediano, a corto, mediano plazo, eso va a tener una consecuencia probablemente negativa, puede tener un impacto negativo. Entonces, también hay que estar en el análisis de los procesos, más allá de que los resultados se interpreten como positivos. ¿Sí? Hay que prestar especial atención. En esa cuestión ya de la parte más soft o cualitativa, es bastante más explícito Joan Amat. Robbins le da atención, pero Joan Amat va más por ese lado, ¿sí? De la motivación en los recursos humanos, la promoción respecto de la innovación, la participación, evitar la frustración, ser conscientes de que los recursos humanos no necesariamente van a tener los mismos intereses que la organización, sobre todo si hablamos de las organizaciones del tipo empresarial, que es lo que analiza Joan Amat, ¿no? En una organización de la sociedad civil, claramente los intereses individuales y los intereses colectivos de la organización van de la mano porque uno forma parte de la organización de la sociedad civil porque es afín con la ideología que uno tiene, ¿no? Entonces ahí el interés es común. La mayoría de los autores que nosotros estudiamos están vinculados a la organización tipo empresa, salvo Carlos Matus, que directamente escribe planificación para el ámbito público. Bien, entonces, factor común, el hecho de vigilar, de supervisar, identificar desvíos, corregir, distintos modos encontraremos en el texto de Robbins de corregir esos desvíos o esas diferencias. Podríamos establecer objetivos que sean un poco menos ambiciosos o más ambiciosos, depende si estamos por debajo o por encima del estándar, ¿sí? Eso podría suceder también. Y todo esto tiene que ver con la vieja idea, ¿sí? Con la vieja idea de vigilar y castigar, con la idea del el panóptico de Foucault, que es estoy supervisando, estoy observando la forma en la que usted se desempeña para corregir mediante el castigo. Es una noción de control que ya quedó vieja, aunque sigue vigente, aunque está en práctica en algunas organizaciones, sobre todo aquellas que conservan la estructura piramidal, la estructura bien vertical, y por eso entonces creo que Yamil había hablado de la cuestión jerárquica, y sí, mucho tiene que ver también eso, ¿no? Cuando uno presta rigurosa atención a las jerarquías, es extremadamente verticalista, probablemente el ejercicio del control tenga mucho más que ver con esta idea de panóptico. Vigile, castigue, ¿para qué? Para corregir. Entonces, no es la única forma de gestionar el control a través de la supervisión directa y del castigo como método de corrección. Existen diversos métodos de prevención de los desvíos y también algunas formas, sobre todo en los últimos 10 o 15 años podríamos decir, de capitalizar los errores, de aprender de los errores. Obviamente que hay responsables y que van a tener que de alguna forma recibir un llamado de atención para poder corregir el comportamiento, pero la idea de capitalizar tiene que ver con esto por ejemplo, con el pensamiento planificador de la tradición del aprendizaje social, ¿no? Aprender de los errores, aprendizaje constante. A partir de la experimentación social se puede corregir. Uno aprende, corrige, incorpora. Incorpora ese aprendizaje y forma parte de ese aprendizaje explícito. Lo informal pasa a ser formalizado. Entonces se transforma en un círculo virtuoso de aprendizaje, que no es algo cerrado, sino que incorpora. Y nosotros con estos autores que vamos a encarar, estamos más cercanos a eso, ¿sí? No a la idea vigile y castigue, sino
analice, corrija los desvíos mediante una gestión de los recursos humanos que tienda a la motivación, a la participación colectiva, como método preventivo y de corrección. ¿Para qué? Para evitar la comisión de errores, de fraudes también, que esto es parte de la definición de José Luis Pungitore sobre el control. Y hace esta distinción entre comisión de errores y fraudes. Los errores es algo involuntario, es algo que puede suceder por desgaste de una máquina que tal vez tuvo un mal mantenimiento o un mantenimiento insuficiente, por agotamiento físico, mental de los recursos humanos que están abocados a una determinada tarea, pero que de ninguna manera representan una cuestión voluntaria, no hubo una mala intención o intención de perjudicar a la organización. Ese es el error. Obviamente que requiere de análisis para prevenirlo, para solucionar esas situaciones. De eso también habla Robbins con algunas situaciones modernas, ¿sí? Situaciones modernas que generan problemas en el ejercicio del control, situaciones que pueden tener que ver con problemas personales, problemas de adicciones, problemas o conflictos entre los grupos dentro de la organización. Y también toca el otro tema que es el fraude, y que está vinculado al hurto, al sabotaje, donde ya hay una clara intencionalidad de perjudicar a la organización. El punto sensible es identificar por qué la persona necesita de alguna manera robar algo de esa organización para sentirse mejor o para perjudicarla y qué satisfacción, digamos, recibe la persona. ¿Cuál es el motor de esa situación? ¿Por qué llegó a eso esa persona? Si es un caso aislado o hay un grupo de personas que tienen esta forma de recompensar tal vez algo que les está faltando por parte de la organización. Con el sabotaje pasa algo similar. ¿Por qué una persona, por qué un empleado tendría la intención de sabotear una máquina para que la producción no llegue a la meta? Yo conozco casos de personas que me comentan alguna cuestión así muy particular, como un chiste de que hay máquinas en procesos productivos, en cadenas de montaje, o en máquinas que lo que hacen es llenar envases, ¿sí? Son máquinas, son tolvas que van llenando envases, todo automatizado, ¿no? Obviamente. Tirando una tuerca, la máquina se para. Y después eso le lleva más o menos 3 o 4 horas hasta que viene el mecánico, hasta que lo arregla, hasta que lo prueba, y otra vez vuelve a la actividad esa línea. Entonces, ¿por qué hace eso el grupo de trabajo? Y lo tiene como un mecanismo de paramos un rato, sabemos que por 2 o 3 horas no trabajamos. El tema es que eso es muy grave, porque hay una intencionalidad de frenar ese proceso productivo, lo cual para la empresa termina repercutiendo en no cumplir con los plazos, no cumplir con las metas, probablemente se está perdiendo dinero de alguna forma. Ahora, ¿por qué se llega a eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera? ¿Hay un mal manejo de los recursos humanos en ese sentido? Se supone que tendrían que estar preocupados en por lo menos mantener la performance estándar y no viendo cómo perder el tiempo. Además de que la máquina hoy por hoy representa una parada de la máquina, pero podría dañarse y perjudicar hasta el puesto de trabajo de la propia persona, ¿no? Yendo al extremo. Bien, entonces situaciones como esas, que a veces uno la cuenta como una picardía, tienen que ver con una falta de motivación por parte del personal. Lo mismo sucede con las máquinas, el mantenimiento de las máquinas, el mantenimiento de la infraestructura y todas las cuestiones que lleven a
el buen funcionamiento de la empresa en general. Sobre esas temáticas van a encontrar entonces en el texto de Robbins, sobre todo. Nos despegamos un poco entonces de la idea de vigilar y castigar, nos aproximamos a esta gestión más moderna de los recursos humanos. Y tendríamos que identificar una diferencia entre el control organizacional, de lo que hablan Robbins y Amat, y el control interno sobre lo que escriben José Luis Pungitore, Klein, que ellos hablan específicamente del control dentro de una organización. Un control que va a estar soportado por dos grandes herramientas, este control interno, que son las normas de control interno de carácter general y de carácter particular, y además los cursogramas o diagramas de flujos, donde se cuenta con una representación gráfica de los diferentes procesos operativos, administrativos de la organización. Se identifica quiénes participan, en cuántas etapas está dividido, cómo se llaman esas etapas, qué documentación interviene en los procesos. Es una cuestión muy, muy gráfica precisamente de la realidad de esos procesos. Bien. Volviendo entonces al control organizacional, es decir, a Robbins y Amat, podemos hacer una tipología del tipo ideal, es decir, solo a los fines teóricos, tanto para Robbins y para Amat, de 4 tipos de control. Perdón. Esos tipos de control van a diferenciarse según la combinación que tengan. Discúlpenme. Se activó el dispositivo de control del profe. Se ve que no pudo controlar la situación. Bueno, entonces, les comentaba que tanto para Robbins como para Amat se hace una distinción solamente a los fines teóricos y de exposición entre 4 modelos o 4 tipos de control. Son muy similares entre estos dos autores y para Amat tiene que ver sobre todo la combinación que exista de mecanismos formales e informales para definir el proceso de control en una organización. Un control que podría ser burocrático, ad hoc, por resultados, familiar o paternalista también se le llama, pero que lo van a encontrar igual en el texto, ¿no? Entonces, esos 4 tipos de ejercicio del control se determinan según la combinación, como ya les dije, de los distintos mecanismos
formales o informales que se apliquen. Tal vez, para el caso de un control de tipo paternalista, familiar o de clan, estamos hablando siempre de lo mismo, estamos más orientados hacia lo informal. ¿Quiere decir esto que es estrictamente informal? No, siempre existirán algunas características formales, pero tal vez se manejan más cómodamente y por ahora les resulta suficiente esa inclinación hacia lo informal. Para poder establecer con cuál de estos 4 tipos estaríamos más cómodos, por decirlo de alguna manera, tendríamos que considerar la estructura organizacional, es decir, el tamaño de la organización, si es pequeña, mediana o grande, la dinámica del contexto en donde opera, que podría ser estable o turbulento. Cuando digo la dinámica del contexto y digo estable, no quiere decir que está todo tranquilo, sino que tal vez ya es un contexto que puede ser complejo, inflacionario, de una alta competitividad, pero que sin embargo la empresa ya está muy adiestrada, está muy acostumbrada a trabajar en ese terreno y para ellos esa es la estabilidad, ¿sí? Eso es estable para ellos. Manejarse dentro de eso es una estabilidad dentro de ese marco complejo. Ahora, cuando eso es totalmente cambiante, ¿sí? Oscila demasiado ese comportamiento de los demás actores, ahí es turbulento. Bien, entonces el tamaño de la estructura, el grado de complejidad de los contextos, el nivel de centralización o descentralización de las cuestiones operativas y por otro lado el nivel de centralización o descentralización, también es válido, de la toma de decisiones. Estos 4 ejes son los que hay que analizar para poder definir cuál sistema de control sería el que mejor se amolda a esa organización en particular. Insisto en que el que mejor se amolda no quiere decir que será el único, porque un tipo de sistema de control tal vez sea el óptimo para un determinado sector, para una unidad, para una sucursal, para una sede regional, pero no para toda la organización. Entonces, en la organización podríamos identificar tranquilamente que están conviviendo los 4 tipos de sistemas de control. ¿Sí? En la universidad, por ejemplo, según la actividad que estemos analizando, podremos identificar sistemas de control paternalistas por un lado, burocrático por el otro, de resultados por otro. Tal vez el de resultados es el más difícil de ver porque es una organización pública, pero algo de eso también hay, se establecen algunos estándares de resultados. Y el ad hoc, ¿sí? Adocrático, burocrático, paternalista y el de resultados. Todos se podrían identificar en mayor o menor medida en la UNS. Tal vez cuando estamos hablando del cuerpo docente o del cuerpo de investigadores docentes, estamos hablando de un tipo de control adocrático. Ya cuando aborden el texto van a poder identificar cada una de las características específicas de estos tipos de sistemas de control según AMAT. Más allá de que después vamos a dar la clase de AMAT, ¿sí? Yo voy a dar la clase de AMAT y lo vamos a ver tranquilos uno por uno. Esto es un pantallazo así general para que ustedes aborden la lectura con cierto conocimiento, ya lo vayan asimilando. Importantísimo tener en cuenta las dimensiones que yo les comenté. En un examen eso lo van a necesitar, a las dimensiones, porque es la forma de analizarlo. Después, para el caso de Robbins es muy similar, pero agrega además la lógica del mercado como una forma de definir el sistema de control que resultaría conveniente. Amat es más amplio y no considera solo el mercado,
sino a los distintos vínculos en los procedimientos generales del día a día de la organización. Son complementarios totalmente a Robbins y Amat, de eso no hay duda. Por eso están puestos así seguido y van de la mano. En particular, entiendo que Amat encara con mayor profundidad la gestión de los recursos humanos, de otra manera. Tal vez más práctica y más realista por los temas que toca, ¿sí? Habla de esta cuestión de los intereses que les comentaba al principio, de los intereses que pueden ser compartidos o no. Además, Stephen Robbins, por eso me tomo la libertad de ir y venir entre estos dos autores, ¿no? Porque son similares. Stephen Robbins considera 3 tipos de ejercicio del control según la instancia en la que se ponga en práctica. Podría ser un control de alimentación anticipada, donde se elabora a partir de la expectativa que se tiene de un determinado proceso. Un control concurrente, que es el que se realiza durante el proceso, y el control de retroalimentación, queda claro que es una vez que se termina el proceso, se analizan los resultados. O sin ningún problema, los 3. Uno puede controlar de las 3 formas. Realiza el control antes, durante y después de un determinado proceso o de un conjunto de procesos. Es totalmente válido. Esas son otras formas de reconocer al control en función del momento en el que se realizan. Ténganlo en cuenta esto, porque después hay cierta duda por el título que tiene en el texto de Robbins. Por eso las consultas, las consignas en un examen van a ser muy, muy específicas de esta cuestión. Por un lado tenés una tipología que está vinculada a los temas que ocupa, ¿sí? A la cuestión formal e informal y a los temas que ocupan al control, como por ejemplo el mercado, y por otro lado en función de cuándo se realiza. Hay 2 tipologías especificadas por Robbins. En el caso de Amat es una sola. Amat también encara una definición o una distinción entre lo que se conoce como el control en una perspectiva amplia y otro en una perspectiva acotada o reducida. Creo que en algún momento dice miope, ¿sí? En el texto. La perspectiva amplia en el ejercicio del control está vinculada a trabajar sobre el durante, los procesos, en los aspectos cuantitativos y en los cualitativos también, y siempre dando lugar a una retroalimentación que permita innovar y perfeccionar los procesos. Piensa en los vínculos de mediano y largo plazo, y por el contrario, la perspectiva acotada, reducida o miope está vinculada a aquel sistema de control que analiza una vez terminado el proceso. Es decir, no le preocupa el proceso, sino el resultado. Solamente se centra en los aspectos cuantitativos. ¿Sí? Y el corto plazo está a la orden del día. Profe, ¿te hago una consulta? Sí. Sí, te escucho. Hoy, hace un rato mencionaste que hay una mirada clásica, digamos, del control y una mirada más moderna, en la cual nosotros nos vamos a enfocar, por lo que entendí yo, a más en la materia, en esta mirada más moderna. Estos 2 autores van por ese camino, ¿no? Digamos, ¿serían críticos a la mirada clásica? ¿O directamente no son críticos, sino que no mencionan, digamos, la diferencia con la otra mirada y van por este lado? ¿O sí la critican y avanzan por este lado? Yo porque cursé organización de la producción y gestión de la calidad y está bastante relacionado el enfoque de
¿cómo se llama?, de la teoría de la variación, en donde uno de los autores propone que vos tenés que identificar las causas, o sea, entre las causas de variación de un sistema, tenés causas comunes y causas especiales de variación. Entonces, lo que decía el autor era, bueno, vos tenés que identificar cuáles son de esas dos causas las que te está generando el problema en la organización para ver de qué manera actuás, porque puede ser que si vos metés mano en el sistema, cuando está operando una causa común de variación, lo que vas a hacer es vas a generarle más variación al sistema y, digamos, lo que vos querés resolver lo vas a terminar embarrando peor, digamos. Y está este tema del enfoque de las personas, digamos, en la manera clásica de ver a las personas, qué sé yo, en el enfoque clásico lo que veíamos era que se tiene en mente que la persona necesita ser controlada porque si uno no controla a la persona es un vago, no va a trabajar, como que todo el tiempo se va a tirar a la chanta. Y en cambio este enfoque más moderno ve a la persona como que, digamos, disfruta de hacer las cosas bien. Entonces ahí juega todo el tema de la motivación, de que la persona se sienta bien en el trabajo. Por eso no sabía bien de qué lado están estos autores, digamos, son modernos, digamos, tienen esa visión de la gente como que es el capital más importante de la organización y digamos, es antagónico a lo que es la mirada clásica. Esa era mi consulta. Sí, sí, estos autores directamente dan su propia definición de lo que es el control y avanzan sobre ella. Y no hacen referencia a la cuestión de vigilar y castigar, ¿no? A la concepción más histórica que se tiene del control. Que entiendo yo por lo que comentás, que está más vinculada tal vez a la parte de ingeniería, a la parte del análisis del sistema desde una parte de gestión, pero que tiene más que ver con, precisamente, sistema. O sea, la idea de sistema es la que predomina. Ya cuando hablas de sistema, estás hablando de la administración o el management, pero pensado desde la lógica de sistema, que puede estar en parte vinculada a la ingeniería, quiero decir. Entonces el análisis siempre va a ser un poco hacia ese enfoque, que no está mal, o sea, es válido, pero no va a aplicar para todas las organizaciones. Entonces ahí es donde comienzan a esbozarse distintas interpretaciones de lo que es la gestión de los recursos humanos y de ahí se deviene también distintas formas de ejercer el control en función de cómo han evolucionado las organizaciones en la gestión de los propios recursos humanos, que ahora son recursos humanos. Antes era el personal, ¿sí? Era la oficina de personal, si es que existía esa oficina de personal, y que generalmente era solo para liquidar sueldos, no era para brindarle de alguna manera un espacio al colaborador. Así que sí, en resumidas cuentas, Robbins y Amat parten desde su propia definición y ni siquiera critican, por lo menos en estos textos, a la concepción anterior del control. Buenísimo, gracias. No, no, por nada. Ambos ya tienen esta idea más moderna. Sobre todo, como ya les dije, Amat. Tocan distintos tipos de temas, probablemente. Al principio van a identificar que tienen unos cuadros que son similares, pero después la temática es diferente. Tal vez el texto de Robbins, como en realidad es un artículo, el de Robbins, es un poco más reducido, más acotado en ese sentido, y lo que hace es comentar algunas situaciones actuales en la vida organizacional que requieren del control y de la humanización del control, podría decirse. En cambio, el de Amat, entiendo, esta es mi apreciación personal, que tiene un contenido teórico más extenso que el de Robbins. O sea, Robbins tiene teoría, sí, claramente. Por ahí Amat lo analiza estrictamente en lo teórico. Y Robbins va un poco más a lo práctico. ¿Sí? Porque es un artículo y no es un libro académico como es el de Amat. Solo por eso, está en otro contexto. Bien. Entonces, de esta forma tenemos identificados los grandes conceptos que tocan cada uno de estos autores. La clase que viene van a comenzar con el texto de Robbins, de la mano de Alfredo.
yo creo que en esa clase van a agotar el artículo de Stephen Robbins. Tengan en cuenta lo que les comenté, que son modelos típicos, modelos ideales solamente para el tema de la exposición. Van a trabajar algunos ejemplos y ya a partir de la clase del jueves entraríamos a analizar específicamente Joan Amat. Joan Amat tal vez nos lleve 2 clases, en una no creo que se pueda ver todo. Vamos a trabajar también con muchos ejemplos que después se van a pedir en el examen, seguramente va a haber consignas de ese tipo. Entonces, definición, tipología, las grandes preocupaciones para cada uno de los autores. De hecho, Joan Amat van a identificar que menciona 5 elementos, 5 situaciones que debe considerar quien vaya a diseñar un sistema de control. Esas 5 situaciones las vamos a analizar una a una el próximo jueves. Me tomo este tiempo, yo les agradezco que, como vieron que la mano venía complicada, me hayan dado la posibilidad de directamente la semana que viene empezar con los temas, pero yo quiero que puedan abordar los textos el fin de semana o cuando puedan hacerlo, pero ya con esta visión, porque lo van a poder leer mucho más al hueso, como quien dice, ¿sí? Los textos no son tan largos, no son tan extensos como los anteriores. El tipo de conceptos, de vocabulario que tiene es mucho más ameno, porque ya lo van a encontrar más conocido. Es el que vienen tratando en la universidad. Por ahí lo de los autores anteriores era un poco más complejo el vocabulario, ¿sí? Este es el que habitualmente utilizan en otras asignaturas. Entonces quiero que ganen tiempo. Esta segunda parte, este segundo módulo, a mi entender es más accesible que el primero y es un poco más práctico también, sobre todo hacia el final cuando veamos la cuestión de ratios, para lo cual tenemos pensado hacer una clase presencial en la UNS, ¿sí? Para poder ver los indicadores económicos financieros y que las consultas que tengan las podemos resolver en el pizarrón que tengamos disponible. Entendemos que resulta más necesario para después poder encarar ese tipo de ejercicios en un parcial o en un final. No hay que hacer ejercicios matemáticos, pero sí de interpretación de esos indicadores económicos financieros. ¿Qué consultas tienen? Profe, Sí. cuando habla de AMAT, ¿habla del primer texto, el de control de gestión, o habla también del que dice control 2.0? De ambos, sí, los dos están vinculados. Sí. Ok, Sí. gracias. No, de nada. ¿Con cuál arrancamos a leer para la próxima semana? Y arranquen con Robbins, pero van a ver que el de Robbins no es muy extenso, por lo cual Robbins y Amat, ¿sí? Ahí sigan con Amat enseguida, porque Amat tienen varios textos. Pero son muy accesibles en la lectura, eso es lo que entiendo. Bien, como para cerrar, entonces, tengamos clara la distinción entre el control organizacional, el control interno. Dentro del control interno está la propia contabilidad, ¿sí? Que es una de las formas en las que uno puede generar reportes para la organización, pero no es la única. La contabilidad está centrada en los aspectos cuantitativos, en los aspectos monetarios, pero existen otros tipos de informes que podrían ser verbales, podrían ser escritos, estar digitalizados o solamente en papel, y que estos informes, que también están apuntando al ejercicio del control y a garantizar una forma de comportamiento por parte de los empleados para llegar a los objetivos, ¿sí? Lo de garantizar entre comillas, hay una aproximación. Amat también critica esa cuestión de no se puede determinar el comportamiento del personal. Pero bueno, a lo que iba es que cada uno de los informes va a tener ventajas y desventajas. Un informe escrito puede tener la ventaja de ser más concreto, de llevarnos menos tiempo en su lectura,
y tomar una decisión. Puede ser archivado. El día de mañana alguien viene a cuestionar por qué tomé esa decisión y yo le puedo decir, en función de este informe, con fecha tal y tal y tal, que hace referencia a estos distintos, no sé, niveles operativos, que está firmado por Mengano, responsable de tal área. Con esto, yo tomé la decisión. Ahora, ¿qué tiene de negativo? ¿Cuál es la contracara de un informe escrito que podría archivarse? De que no puedo repreguntar, ¿sí? Yo no tengo a la persona enfrente para que si algo no entiendo o dudo de la interpretación que le estoy dando, preguntárselo. Que me conteste y yo repreguntarle. O sea, la comunicación ahí queda reducida a yo te transmito esto, vos lo entendés y confío en que lo vas a entender. Fíjense entonces el nivel que debería tener esa comunicación para que no pueda existir una interpretación distinta a la que queremos darle. Siguiendo entonces con los aspectos negativos, no existe repregunta, no existe intercambio. Podría haber algunos vicios vicios de la propia subjetividad de quien realizó el informe, y nosotros, al no existir el intercambio, no poder tener certezas respecto de la calidad del informe. Nosotros teniendo a la persona enfrente, según cómo se para, cómo habla, el tono, el volumen, podríamos llegar a hacer alguna pregunta que dé cuenta de cuán objetivo fue al realizar el informe. Esa persona podría estar reportando algo, perjudicando a un grupo de personas o a una persona en particular y hacerlo intencionalmente. En el escrito es más difícil de identificar eso. Ahora, personalmente, hay otros condimentos comunicacionales. Hay otro tipo de comunicación no verbal, no escrita, sino que es, o no, tenemos verbal, escrita y no verbal, que tiene que ver con lo gestual. Entonces, teniendo solo el escrito, no podemos ver todo lo que acompaña a esa información. Entonces, uno podría decir, uy, profe, pero qué retorcido, qué desconfiado. Esto pasa. Hay gente que quiere perjudicar a otras personas o a otro referente, a otro supervisor. Entonces, en su informe le puede agregar algunos condimentos que tengan poco de realidad y uno después toma una decisión en función de ese reporte. Entonces, hay que definir en qué situaciones podemos aceptar un informe escrito. El informe verbal, lo que tiene de positivo es todo esto que les comentaba, que uno puede indagar, puede repreguntar, asegurarse un poco más en cuanto a las cuestiones de subjetividad, de ver cuánta carga subjetiva tiene el reporte. ¿Qué es lo que tiene de negativo el informe verbal? Que tal vez nos haga perder un poco más de tiempo, que no se puede archivar, salvo que nosotros grabemos la conversación. Entonces, también muchas veces los CEOs, los gerentes de una organización, quieren algo rápido, algo expeditivo, entonces no le pueden dedicar para cada toma de decisiones ese tiempo. Las decisiones van a estar diferenciadas en niveles, como ya vimos en los textos de Ruselakov, por ejemplo. Va a haber modelos decisionales y también la documentación que acompañaría con información para que el decisor actúe. Bueno, acá encaja totalmente eso. Los modelos de decisión tienen que ver con sobre el tema que se va a decidir y quién decide. En la jerarquía organizacional de la que hablaba Yamila, tal vez manejen cada uno de los responsables distintos tiempos y distinta calidad y cantidad de información. Mientras más nos acerquemos a la pirámide organizacional, a la punta de la pirámide organizacional, probablemente estemos hablando de personas que tienen menos tiempo para ciertas decisiones
y que no pueden estar afuera de otras decisiones, ¿sí? Porque eso de tener menos tiempo es relativo. De hecho, hay autores que critican, el propio Akov critica esta cuestión de decir, no, pero el jerárquico tiene menos tiempo. Entonces, por eso hay cuestiones que no hay que molestarlo. No, hay que ser criterioso de con qué lo molestamos. Sí, hay que entender esa lógica de ese decisor. A fin de cuentas, entonces, lo que importa es interpretar para cada caso qué tipo de informe sería conveniente. Esta distinción, esta caracterización la van a encontrar en el texto de Robbins también, sobre el tipo de información. Bien, consultas. Por ahora no, profe, hay que ver cuando leamos los textos, a ver qué surge. Y estoy seguro de que con estos textos no van a tener problemas. Van a avanzar sin inconvenientes. Además, vamos a ser así como mucho más específicos de lo que yo les comenté hoy. Es lo que van a encontrar en el texto. Lo van a encontrar con más nivel de detalle, obviamente, y lo conversaremos ya la semana que viene. Esa es la idea. Traigan todas las dudas para martes y jueves de la semana que viene, para Robbins el martes, para Amat el jueves. Así la clase también es más dinámica. Yo lo que voy a hacer es profundizar sobre los temas que conversamos hoy. Voy a ser más puntual y ustedes me van a poder hacer consultas, veremos casos de la vida cotidiana en las organizaciones para poder graficar esa teoría. Vieron que el examen es más de carácter de comparación, analítico, de casos prácticos. Así será también el segundo examen. Entonces quiero que nos vayamos preparando en ese sentido, ¿sí? Así abordamos el último tramo de la cursada con todo. Buenísimo, profe, buenísimo. Bien. Si no hay consultas, entonces les deseo un buen fin de semana y me despido hasta el jueves en mi caso y el martes lo ven Alfredo. Gracias, profe, buen fin de largo. Gracias a Gracias, ustedes. profe. Gracias. Descansen. Descansen. Hasta luego.